El gobierno de Lula revela la tremenda dificultad para escapar de las políticas financieras impuestas por los grandes bancos, que secuestran la mitad del presupuesto federal e impiden la recuperación de la industrialización. Lula fue obligado a enviar al Parlamento un proyecto de ley autorizando la privatización de todas las reservas estatales de petróleo, con la única finalidad de hacer un superávit primario. Es decir, los recursos derivados de la venta de este petróleo serán usados exclusivamente para el pago de la deuda pública, no para la industrialización o para los proyectos de desarrollo. Al tener una minoría en el Parlamento, Lula, aún así, se refiere a hacer la convocatoria popular, el único factor que podría hacer la gran diferencia en favor de sus políticas de desarrollo e industrialización. Latitud Brasil está comenzando. Hola amigos y amigas del programa Latitud Brasil por Telesur. Me complace enormemente estar aquí una vez más en estos momentos tan tensos, para explicar el rumbo de este país, al que todos ustedes en América Latina llaman el Gigante del Sur. Y Telesur contribuye enormemente a explicar áreas difíciles de entender y, sobre todo, áreas y temas que no aparecen en los grandes medios de comunicación por razones obvias. Para hablarnos de esta difícil coyuntura en la que el expresidente Jair Bolsonaro, por sus evidentes vínculos golpistas con todo el proceso de intento de derrocamiento de un régimen democrático, se encuentra en el banquillo de los acusados, siendo juzgado él y todo su equipo. Pero también tenemos que discutir cuál es la situación del país y hacia dónde va, ya que el año que viene tenemos elecciones generales en Brasil y para ello, nuestro invitado de hoy tiene una amplia experiencia. Roberto Requião fue 3 veces gobernador de Paraná, 3 veces senador, presidente del Parlamento Euro-Latinoamericano, presidente del Parlasur y alcalde de Curitiba. En definitiva, es un nacionalista conocido, que en su momento recibió al presidente Chávez en Curitiba, cuando se firmaron numerosos acuerdos entre el gobierno de Paraná y el gobierno de Venezuela. Muy buenas noches, gobernador Roberto Requião. Es un placer tenerlo aquí. ¿Cómo ve el desarrollo del juicio a Bolsonaro y su equipo, que se enredan y se complican en sus explicaciones, buscando la inocencia de su participación en los golpes? Pero cada vez es más evidente que están complicados y son culpables. ¿Cómo ve usted esto? La participación de los bolsonaristas en el golpe es indiscutible. Realmente querían derrocar al gobierno. Ahora bien, lo que les faltaba es lo mismo que le falta al gobierno actual, un proyecto para Brasil. Querían el poder, mantenerse en el poder a cualquier precio, haciendo gestos grandilocuentes y alardes por Trump y Estados Unidos, pero no tenían un proyecto de gobierno. Eso es lo que está pasando. De hecho, quería ampliar este razonamiento sobre la falta de proyecto en Brasil. ¿Por qué el presidente Lula no reconoce la elección de Trump? Si reconoce la de Ecuador, por ejemplo, en cuestión de horas, ¿por qué el proyecto brasileño? Lula ya lo ha dicho. No lo digo yo, lo dice él con sus propias palabras. Es un liberal. Es admirador de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Es un liberal. Y al contrario de lo que ocurre en Brasil, mi amigo Hugo Chávez y el actual presidente Maduro han mantenido el monopolio nacional del petróleo. Por ejemplo, aquí no. El día 28, Lula envió al Congreso Nacional un proyecto por el cual el Senado autoriza la venta anticipada de las reservas petroleras de Brasil, con el pretexto de pagar la cuenta pública, las deudas públicas de Brasil, que nunca fueron auditadas. Y en mi opinión, realmente no existen, tal y como se plantea. Así que es un juego del liberalismo económico.
Creo que está claro que Lula no soporta a Estados Unidos. Sabe que fue Estados Unidos quien lo metió en la cárcel. Tiene reservas contra Estados Unidos, pero está claramente a favor del liberalismo y la globalización. Ahora está en Francia, buscando un acuerdo de liberación económica entre la Unión Europea y el Parlasur, Brasil y la Unión Europea. Este acuerdo es un acuerdo por el que yo, como presidente del Parlasur, como presidente del Parlatino, luchamos para que no se apruebe, porque acaba con la posibilidad de desarrollo tecnológico y económico en Brasil y en los países latinoamericanos. Entonces, el juego de Lula es un juego liberal, con cierta reserva hacia Estados Unidos, pero él es liberal. Dice que aprecia fundamentalmente a Thatcher y a Reagan. Y ahora, con el envío de este proyecto, el día 28, que solicita autorización para vender, por adelantado, todas las reservas de petróleo de Brasil, también ha renunciado al petróleo. ¿A quién se lo va a vender? Y aquí en Brasil, se sigue hablando del petróleo en la desembocadura del Amazonas. Quiere licencia para vender, no para que Brasil lo explote. Ese mensaje quedó claro el día 28. Entonces, ese es el problema. Lamento profundamente que Venezuela no encaje en los proyectos brasileños para América Latina, de independencia, de desarrollo, de soberanía, lo cual era fundamental. Por supuesto que queremos un mundo con amor, con solidaridad, pero eso no significa esclavitud absoluta. Lo que sufre Venezuela con los bloqueos estadounidenses es simplemente increíble. Es Venezuela y Cuba. Entonces, ¿por qué Brasil se suma al refuerzo de ese bloqueo? Diciendo que quiere actas electorales. Por supuesto, las elecciones deben ser limpias y todo eso. Pero lo que Brasil exige hoy es la entrega de la política de gobierno del proyecto nacional al proyecto de liberalismo globalizador y económico. Eso queda muy claro. Gobernador, ¿cómo ve que en los últimos tiempos gran parte de las empresas centrales de Brasil, los motores del desarrollo, los responsables de la industrialización del sector eléctrico, por ejemplo, como Copel o Eletrobras, hayan acabado siendo privatizadas? Vendidas con el apoyo del gobierno de Lula. Esa es una cuestión. Más recientemente vendieron la terminal de carga agrícola del puerto de Paraguaná, uno de los puertos más grandes de Brasil. El más eficiente, al menos. Entonces, se está internacionalizando todo. Es la globalización. Es el liberalismo económico. Es Lula quien está haciendo esto. Su discurso a veces es emocionante. A mí me emociona. Incluso, seguro que a ti también te emociona. Pero la práctica no tiene nada que ver con el discurso. Ahora, en ese sentido, esa reivindicación por la industrialización de Brasil, porque el acuerdo con la Unión Europea es desindustrializador para los países del Mercosur. Y esas medidas de privatizar, en este caso, las empresas de energía eléctrica, al contrario de lo que está sucediendo en México. En México, Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal. ¿Cómo reindustrializar con esta agenda? No existe tal proyecto. Lula dijo el otro día que hace 10 años decíamos que la industrialización era el camino hacia el desarrollo, pero que hoy ya no piensa así. Brasil es un país agrícola y la agricultura es lo más importante. Fíjate, ha cambiado de bando. Ahora está a favor de la globalización y el liberalismo económico. Eso es un error, en mi opinión. Es un error absoluto. Es un error que perjudica a Brasil y al pueblo brasileño. Ahora, el panorama político es preocupante porque hay una corriente importante conservadora que puede en las elecciones del año que viene, si siguen cayendo los índices de popularidad de Lula, dificultar mucho la reelección del presidente Lula. ¿Cómo evitar esta dificultad de la derecha? Perdónenme la corrección, no es conservador. El conservadurismo no es el entreguismo, no es el fin del proyecto nacional. Es una falta de proyecto y una falta de medios de comunicación para impulsar un proyecto nacional. Brasil carece de un proyecto.
Lula carece de un proyecto y él ya se ha declarado liberal. No estoy haciendo una acusación. Estoy constatando una declaración aquí, en Telesur, porque aquí en Brasil es muy difícil hablar hoy en día. Pero, ¿a qué atribuye usted este retroceso en el pensamiento de Lula? Ya que incluso había elogiado al expresidente Getúlio Vargas, a quien había criticado en el pasado, y pasó a reconocer a Getúlio Vargas como el gran industrializador de Brasil y de los derechos sociales. ¿Qué ocurrió? Resulta que él no está retrocediendo. Su postura siempre ha sido esa. Reforzó la privatización de Vale do Rio Doce. Él y Fernando Henrique vendieron las acciones de Petrobras. Nuestra Petrobras hoy es 64% privada. Y esa privatización está en manos de empresas extranjeras y algunos grupos nacionales, pocos grupos nacionales. Lula hizo eso. Entonces, esa es realmente su postura. Él está en esa postura de socialdemocracia Alemania. Vamos a conseguir para los trabajadores algunas ventajas, políticas compensatorias, sin tocar el dominio absoluto del capital. Eso es lo que está haciendo hoy en Brasil. Creo que tiene sensibilidad, pasó hombre. Admiro la trayectoria de Lula, soy fan de Lula, pero no puedo estar de acuerdo con la política implementada en Brasil, que va en contra del país, hoy. Y no te estoy diciendo que me arrepienta de haberlo apoyado en las elecciones. Fui el senador más votado de Brasil. Perdí mi popularidad en Paraná, en parte, porque apoyé a Lula. Y aquí hay un rechazo muy brutal al Partido de los Trabajadores. Pero no me arrepiento de ello. Hice lo que era correcto. Y de nuevo lo haría. Pero hoy, aquí en Brasil, necesitamos un proyecto nacional. El proyecto nacional. Tenemos el ejemplo de México, que ha presentado un proyecto nacional. También hay otros países que, al contrario que Milei en Argentina, reclaman la destrucción total de los logros del peronismo. Se refiere a nuestra extraordinaria Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, exactamente. Demuestra el crecimiento del apoyo popular, porque incluso tiene comunicación directa con las masas, directa con el pueblo. Y maravillosa, ¿verdad? Y judía. No, en contra de todas las tonterías que Netanyahu está haciendo en el mundo. Hoy estamos aquí conversando con el exgobernador de Paraná, Roberto Requião, ex-senador, expresidente del Parlamento Euro-Latinoamericano y también del Parlasur, sobre la complicada situación actual en Brasil. En el próximo bloque hablaremos sobre cuál es, en su opinión, la explicación de la pérdida de popularidad del presidente Lula y cómo evitar que la derecha vuelva al poder por medio del voto. Lo que es mucho peor, ya que fracasaron en el golpe, es que tal vez puedan volver por las urnas. Volvemos con Latitud Brasil. Latitud Brasil conversa hoy con el ex-gobernador de Paraná, Roberto Requião, ex-senador, que también fue presidente del Parlamento Latinoamericano y Euro-Latinoamericano y del Parlasur, con amplia experiencia, nacionalista convencido y al mismo tiempo, sobre todo, defensor de la soberanía nacional, que ha sido objeto de varios ataques, varios defectos, varias ofensivas por parte del capital internacional. Gobernador, en las últimas encuestas, claro que no creemos ingenuamente en las encuestas, pero estamos obligados a analizarlas. Han señalado una pérdida de popularidad del presidente Lula, que podemos constatar hablando con los más humildes en las calles, en las favelas. ¿Cómo ve usted esto?
La falta de credibilidad. Por ejemplo, Lula insistía mucho en que me afiliara al Partido de los Trabajadores. Yo había dejado el partido del Movimiento Democrático Brasileño, que se había convertido en una máquina de hacer negocios. Ya no tenía nada que ver con Brasil. Él insistía en que me afiliara, pero insistía en las empresas estratégicas con capital abierto. Y yo decía que no. Al final vino a Curitiba, habló conmigo y en mi afiliación, en una gran asamblea aquí en Curitiba, dijo que habíamos tenido muchas discusiones con Requião. Pero quiero decirles que Requião tenía razón y nosotros estábamos equivocados. Hoy estamos en la misma línea que Requião. ¿Y cuál era esa línea? Valorar las empresas estratégicas de energía, petróleo, electricidad, agua, el Banco de Desarrollo, el Bandes, pero nada de eso sucedió. El discurso de Lula es una cosa y la práctica del gobierno es otra, completamente diferente. Así que yo soy un termómetro de eso. Estoy decepcionado porque mis expectativas de un proyecto nacional que nos hiciera a todos sentir orgullosos de nuestro país y que diera credibilidad al gobierno están desapareciendo. Ya no tengo por qué decir que Lula es el gran gobernador de Brasil, porque está aplicando una política entregada, una política liberal, con toda claridad. El gobierno de Lula es liberal. La gente dice que la culpa es del Congreso Nacional. Beto, tú pasaste mucho tiempo allí en el Congreso como funcionario y yo 3 veces como senador. Hay algunas cosas que no dependen del Congreso, pero él está haciendo lo mismo por la derecha. Está valorando el capital financiero y la política de entrega. Es esa historia de la política de Fernando Henrique. ¿Cómo se llamaba el otro que escribió el libro con él? Faleto. Enzo Faleto. La dependencia como factor de desarrollo. ¿No creen que Brasil quiera entregarlo todo? No estoy hablando de corrupción. Creo que Haddad es un tipo al que nunca se le puede acusar de corrupto. No se compra una hamburguesa con dinero público. Pero está equivocado. Está equivocado. Está haciendo tonterías. Mañana temprano tendría un debate en Faixa Libre, aquí en Río de Janeiro, con Temer, que fue el fundador del Partido de los Trabajadores, y genuino. Pero parece que ya han cambiado el panorama. Será con otras personas. No sé por qué probablemente no aceptaron esta conversación amistosa conmigo. Te están evitando, tal vez. No lo sé. Quizás sea por falta de tiempo y todo eso. Pero dadas las circunstancias, el comportamiento del Partido de los Trabajadores no me convence, Beto. Es lo que creo. La soberanía brasileña, la independencia del pueblo, las fuertes inversiones en educación, en tecnología, el respeto al empleo, al trabajo. Es decir, Lula dijo el otro día que el trabajador brasileño ya no cree en la CLT y no quiere. ¿Tiene sentido eso, Beto? No soy yo quien está haciendo una acusación. Estoy repitiendo lo que dijo el presidente Lula. Entonces, tú verás. De ahí puedo llegar a la conclusión de que no aceptó la elección de Maduro, como la aceptaron casi todos los países importantes del mundo, excepto la derecha, porque no es liberal. El problema es el liberalismo. El problema es el entreguismo. Porque hay una disputa en el mundo por la hegemonía, el gran hegemón. Estados Unidos está perdiendo su condición hegemónica. El crecimiento de China, la resistencia tecnológica de Rusia. Y esta condición lo convierte todo en una disputa brutal. Mira el comportamiento de Israel con respecto a Palestina. ¡Qué cosa tan trágica! ¿Cómo es posible eso? Es similar al nazismo. Acabo de ver en la televisión que Israel tiene 1.500 búnkeres. Es un país preparado para una guerra nuclear. Una guerra de proporciones mayores de lo que podríamos imaginar. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque eso. Y por otro lado, en mi opinión, el antisemitismo fue una de las peores cosas que la humanidad ha generado. Es una estupidez absoluta. Pero sin embargo, lo que Netanyahu está haciendo es exactamente lo mismo. Pero luego miras a México y ves a la judía Claudia Sheinbaum mostrando lo que es ser una verdadera política a favor de su pueblo con inteligencia, firmeza y claridad. Firmeza absoluta. Así que estamos en esta confusión de la disputa hegemónica de Estados Unidos.
Y la cuestión de China, gobernador. ¿Cómo ve usted esta cuestión de la asociación entre Brasil y China? ¿Cuál debería ser el modelo de esta asociación para que no perdiéramos soberanía y pudiéramos volver a industrializarnos? Ya que hace 50 años Brasil estaba más industrializada que la propia China. Claro. En 1980 estábamos más industrializados que los tigres asiáticos. Mucho más, hoy no. Hoy estamos abajo. Fui con Katia Abreu, entonces senadora, a almorzar a la embajada china, en casa del embajador. Y de repente el embajador dice, queremos mucha tierra en el nordeste, queremos producir caña. Tampoco es así. Es evidente que el desarrollo chino es ejemplar y nos interesa, y queremos una asociación que mejore nuestro nivel tecnológico. Pero ellos, por lo que me dijo el embajador en ese momento, querían tierra para plantar caña de azúcar. Y tienen sus razones. Tienen 1.400 millones de habitantes que necesitan comer. Por lo tanto, tienen que haber una asociación. Creo que la asociación es importante. Esta multipolarización del mundo es importante. No se trata de olvidar a Estados Unidos. No, también a Estados Unidos. ¿Por qué no? Pero no puede haber esa hegemonía, ese dominio absoluto. No puede haber, de repente, una determinación del gobernador, del presidente de la República de Brasil, de decir que ya no acepta la política interna venezolana. ¿Qué tiene que ver Lula con eso? Por ejemplo, ahora en julio tendremos la cumbre de los BRICS en Brasil. Y el presidente Lula ni siquiera invita a Venezuela como observador, e invita a otros. Invita a Boric. Ahora, la reunión del G7. Eso es una absoluta irracionalidad. No tiene sentido. No está obligado a estar de acuerdo con Maduro. Yo mismo discrepo en muchos aspectos con la política interna venezolana, pero eso es asunto de Venezuela. No tiene que ver con los intereses de la liberalización de la economía mundial, ni con la entrega del mando a Estados Unidos. He oído tantas tonterías. El otro día escuché a ese tal Elon Musk decir que en el segundo semestre Estados Unidos entrará en crisis y quebrará. ¡Qué estupidez, Beto! ¿Cómo va a quebrar el país cuya moneda es el instrumento comercial del planeta Tierra? No quebrará. No existe esa posibilidad. Pero era importante reducir esa hegemonía y esa postura imperial. Y nadie debería tener la bomba atómica. Tanto Putin dijo que el G7 era inútil, como el propio Lula dijo que no debería existir. Y parece que allí no se decidió nada, salvo el apoyo a la agresión de Israel a Irán y la continuidad del apoyo al sionismo. Es incomprensible. Está claro que la población de Israel debe estar muy preocupada por la posibilidad de una agresión por parte de Hamas. Esa primera agresión mató a más de 1.000 personas, ¿no es así? Eso va más allá de las cuestiones ideológicas y geopolíticas. Es el miedo que sentirías si vivieras allí por tu familia. Pero la respuesta, el asesinato de 80.000 personas, ¿quién puede aceptar eso, justificarlo? No tiene ningún sentido. Un país que, según dicen, tiene 200 bombas atómicas. ¿Qué clase de locura es esta? Brasil ha suministrado tanto petróleo como carne a la maquinaria bélica de Israel. No es posible condicionar eso. Lula habla mal de Israel. Critica duramente los asesinatos en Gaza, pero rechaza a Venezuela y mantiene las relaciones con Israel. No estoy sugiriendo que rompa o que no rompa. Le estoy diciendo que es una incongruencia en relación con uno y con el otro. Entendido. Ahora bien, en esta cumbre del BRICS, que se celebrará en julio en Río de Janeiro, ¿cuáles son sus expectativas en cuanto al fortalecimiento y la ampliación? Dado que participarán nuevos socios, como Cuba, que podría, por ejemplo, ser objeto de financiación por parte del Banco del BRICS.
para compensar el bloqueo que Cuba sufre por parte del sistema crediticio internacional. El peso geopolítico de Cuba es muy pequeño debido a su capacidad económica, pero sería importante que los BRICS le brindaran su apoyo. Sin lugar a dudas, sería importante. Claro, así es. Senador, en este momento nos encontramos ante una situación que nos recuerda a personas como el difunto embajador Samuel Pinheiro Guimarães, Mi compañero en la lucha contra el liberalismo económico, Brasil y la Unión Europea, defendiendo el país como yo lo defendía y lo defiendo hasta hoy. Nuestro país, nuestro Brasil. Y ahora, ¿cuál es la situación de las fuerzas nacionalistas en Brasil? ya no veo fuerzas nacionalistas. Veo que todo está un poco estancado. Hay una falta absoluta de información, falta de medios de comunicación, una falta fantástica de medios de comunicación. Pero de repente la realidad puede arrollar todo eso. La realidad es la falabilidad de todas las políticas del gobierno. Querer acabar con todas las garantías sociales, todas las compensaciones, todas las políticas compensatorias. Es algo increíble lo que está pasando. ¿Por qué? Falta de proyecto. No hay proyecto. Así que los parlamentarios solo piensan en una forma de asegurarse dinero sobre su dominio para garantizar su reelección. No debería haber una recuperación, incluso de esa relación de Lula con las masas, ya que él surge del gobierno. ¿Qué recuperación puede tener un presidente que quiere acabar con la CLT, que está a favor de Margaret Thatcher y Ronald Reagan? Claro, tú expresas un deseo que es tuyo, es mío, es decir, queríamos un Brasil en una senda geopolítica con un plan de globalización, un proyecto nacional apreciable. Pero Lula es así. Se fue a París. Ofreció a Brasil como regalo en la liberación fiscal. Y al mismo tiempo, se sacó una hermosa foto con Macron, Macron y Yanya, frente a la Torre Eiffel. Me pareció genial. Genial para la foto de luna de miel, no para un presidente de la República. Muy bien. Gobernador Roberto Requião, muchas gracias por su participación aquí en Latitud Brasil. Siempre estaremos dispuestos a escuchar sus agudas observaciones, siempre muy lúcidas, que ayudan mucho a comprender Brasil. Gracias. Buenas noches. Un abrazo, Beto. Y un fuerte abrazo a mis amigos de Venezuela. A todos los que nos han acompañado, muchas gracias por su atención. La semana que viene volveremos con un nuevo episodio de Latitud Brasil. Adiós, un abrazo.